Una de la tarde, 50 minutos. Regresamos al magazine de la buena energía, las tardes del sol. Importancia de la Semana Santa. El padre Juan Camilo Cabal ya está con nosotros. Buena energía, padre, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Padre, buena energía, bienvenido. Muy buenas tardes. Soy el reverendo Juan Camilo Cabal Mor, soy sacerdote anglicano, soy el capellán del Colegio Centec. Bueno, pues muchas gracias por venir, padre. Gracias a Dios ya está aquí. Pero bueno, lo importante es, vamos a aprender mucho hoy sobre Semana Santa, los antecedentes de la celebración de la Semana Santa. ¿Por qué y desde cuándo se está celebrando esta época tan importante? Bueno, es algo muy interesante. En el año 325, el Concilio de Nicea establece que la Semana Santa debe ser una sola vez en el año. Establece 3 elementos propios. El primero, ¿qué es lo que contemplamos en la Semana Santa? Entonces establece los días, el Tríduo Pascual. Ahorita les explicaré qué es el Tríduo Pascual. Establece que debe ser antes del solsticio de marzo y establece que hay 3 elementos importantísimos que ocurren en esa semana que se conmemoran: pasión, muerte y resurrección. El Concilio de Nicea, que fue la reunión de los obispos y el Papa en el año 325, estableció también de que no podía unirse con la Pascua judía, para diferenciar que hay 2 tipos de Pascua: la Semana Santa, la antelación a la celebración pascual. Bueno, padre, hablemos un poco de esa motivación que emana la Semana Santa, porque cuando decimos Semana Santa, si hablamos laboralmente, pues para los que trabajamos en un lugar específico siempre tenemos de descanso el jueves y el viernes, y obviamente pues ya el fin de semana en muchas ocasiones. Pero ¿a qué nos motiva en realidad esta Semana Santa? Lo digo porque aprovechamos esta semana principalmente es para vacacionar, para irnos de paseo, para hacer algunas vueltas, pero en realidad ¿a qué nos motiva esta Semana Santa? Bueno, lo que nos motiva a la Semana Santa es a la contemplación. Realmente una de las cosas que yo les digo a mis fieles es que no se puede volver parranda santa, ni tampoco se puede volver unos días comunes y corrientes, ¿no? Es un día de reflexión, de interiorización, de descanso y de unión familiar y de asistir al templo. Es importantísimo. La liturgia, la palabra liturgia significa culto del pueblo a Dios. Son los días especiales que el pueblo le rinde culto a Dios. Se rememora toda una época donde Cristo viene a dar un mensaje y a salvar al mundo. Pero entonces vamos a entrar día por día en Semana Santa. Empezamos ayer 14, mi querido padre, con el Domingo de Ramos. ¿Cuál es ese significado tan importante que tiene el Domingo de Ramos? Domenica in Palmis en latín, el Domingo de las Palmas, el Domingo de Ramos, es una tradición que conmemora la entrada triunfal de Cristo. Sin embargo, yo he dicho que esa liturgia tiene un contraste porque conmemoramos la entrada triunfal de Cristo, pero leemos la pasión del Señor ese día, entre 3. Realmente es como Cristo, siendo Dios, se hace un ser humilde, se incorpora a la humanidad y cuando ve que lo querían proclamar rey, automáticamente se va. Es un mensaje interesante. El Domingo de Ramos recuerda cómo todo un Dios se vuelve algo tan humilde como un hombre sencillo, un hombre que no necesitaba ser reconocido como rey de este mundo, sino rey desde una parte más celestial, un rey ontológico, un rey que está dentro de cada una de las personas. Por eso hay un mensaje muy interesante en el Evangelio: Regnum Dei intra vos et, el reino de Dios está dentro de vosotros. Reconocer que el reino que Cristo establece es mucho más que un reino material, mucho más que un reino corporal, sino un reino espiritual. La Biblia es clara, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene como añadidura. Después entonces de este Domingo de Ramos, ¿qué sigue el lunes? Porque ya nos incorporamos entonces con esta semana completa. Pero antes de que pasemos al lunes rápidamente, ¿qué significan los ramos que todo el mundo lleva en la mano en esa procesión? Es un símbolo de júbilo. Es un símbolo de alegría, el batir los ramos. El pueblo judío esperaba al Mesías. El Mesías que era el prometido desde toda la ley de los profetas, desde todo lo que la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, nos hablaba. Entonces aclamaban con júbilo y con fuerza
que Yeshua HaMashiach, que Jesús es el Mesías. Sin embargo, los judíos no le reconocieron como Mesías. Por eso hay algo muy interesante llamado el Hagadá. Y en el Hagadá los judíos tienden una mesa y colocan un puesto vacío. Y en ese puesto vacío esperan la llegada de Elías. Son 3 panes. 3 panes que colocan, una copa de vino, un hueso que recuerda el cordero, la víctima. Entonces, para nosotros no esperamos al Mesías, nosotros ya tenemos el Mesías. Para nosotros la convicción es que Cristo es el Mesías. Entonces las palmas es el júbilo que el pueblo de Israel tenía en ese momento porque él creía que era el Mesías. Para aclamarlo, ¿por qué palma de cera? ¿Por qué palma de cera? Bueno, realmente el Evangelio habla de que lo aclamaron con palmas, pero hay infinidad de tipos de palmas. Realmente la palma, o yo lo digo mucho, al menos en mi comunidad, no me gusta que Domingo de Ramos sea Domingo de daños. El tema de la ecología, Dios se manifiesta también en la naturaleza y no hay que dañar la naturaleza. Cualquier tipo de planta puede servir para como la bendición símbolo, de los ramos, porque al fin y al cabo es simplemente un símbolo. Y el Evangelio no es explícito ni habla de palmas. De palma. Ni que tiene que ser palma de cera, ni nada de esas ninguna cosas en especial. Bueno, reverendo, 1:57 de la tarde tenemos una pregunta entonces pendientes, pero antes vamos a recibir a nuestros televidentes. Fabián se comunica con nosotros. Hola Fabián, buenas tardes. Hola, te estamos escuchando un poquito mal. Estefa, una preguntita. Claro que sí, Fabián. Voy todos los días a hacer... Voy todos los días. Sí, Fabián, adelante. Repite la pregunta a ver si te copiamos mejor. A misa y me lavan los pies, pero a los panas, me lavan los pies. Logro entender un poco, Fabián, si de pronto no es la pregunta, te dejamos conectada con nuestra productora por interno para que por favor nos la dejes y así mismo solucionamos tu duda, pero logro entenderle a Fabián acerca del lavado de los pies, que esto qué significa. Bueno, el Jueves Santo conmemora el sacerdocio que se instituye y también la última cena, la Eucaristía, que en las denominaciones católicas, no sé si saben que el catolicismo, cuando hablamos de catolicismo, hablamos de ortodoxos, de la Iglesia de Roma y de anglicanos. El anglicanismo es un catolicismo reformado, los ortodoxos se separaron en el 1054, que está en el Medio Oriente, en Europa del Este, y la Iglesia Católica de Roma, que es la que predomina en América Latina por lo que nos colonizaron los españoles. ¿Usted pertenece a los anglicanos? A los anglicanos. Los 3 celebramos ese momento en que Jesucristo se hace pan y se hace vino, ese momento en que Jesucristo hay transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que se convierte totalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros, los anglicanos, tenemos una visión diferente. No hablamos de transubstanciación, sino de consubstanciación, de presencia espiritual en el pan y en el vino. Realmente se conmemoran 2 cosas. El significado de Jesucristo lavar los pies. Bueno, primero que todo, humildad. Segundo, el primer grado del sacerdocio. Muchos teólogos dicen que el gesto de Jesús lavar los pies prefigura el primer grado del sacerdocio, que es el diaconado. La palabra diácono en griego significa servidor. El primer diácono fue Esteban, pero se puede decir que es una prefiguración de que Jesucristo se hace diácono. Se hace a los pies de los apóstoles para lavarle sus pies. Es un servidor. Es un servidor. Es un servidor. Por eso los sacerdotes nos colocamos la estola de manera cruzada en el momento que lavamos los pies, porque recuerda de que Jesucristo ante todo fue diácono, es decir, servidor. Un servidor. Después, presbítero. Jesucristo que celebra, Jesucristo que preside junto con los apóstoles. Jesucristo sacerdote. Realmente tenemos una visión muy europea de la cena, de Jesús con los apóstoles sentados en una mesa. No, eso no es verdad. Realmente estaba sentado en divanes, era un momento de relajación y ellos estaban celebrando
previamente la Pascua. Oiga, usted acaba de decir entonces que esos cuadros que vemos nosotros de Jesucristo con los 12 apóstoles y la mesa larga, compartiendo allí, ¿eso es mentira? Realmente hay muchas cosas que son imaginación de la Edad Media y de los pintores de la Edad Media. Imagínense. Pero realmente Entonces, ellos Jesús estaban en el celebró con divanes y partían el pan de una manera pues particular como lo hacen los judíos, el Hagadá, lo celebraron. Dicen algunos teólogos, porque en eso no te puedo concretar, de que de los 3 panes se coge el primero en el Hagadá. Él no cogió el primero, cogió el segundo pan. Si nosotros lo cristianizamos, la segunda persona de la Trinidad, ¿quién es? Cristo, ¿no? Vemos que no hubo hueso, no hubo cordero. ¿Por qué no hubo cordero? Porque Él es la víctima. Claro. Entonces todo tiene un sentido. Realmente claro. La Edad Media nos dejó muchas cosas, como el infierno en candela y todas esas cosas que no digamos que no existe, sino que son simplemente simbolismos. Simbolismos, claro, claro. De todas maneras, como símbolo, el cuadro de la Última Cena es hermoso. Sí, es hermoso, es hermosísimo. Espectacular. Incluso yo tengo uno muy grande, pero realmente si nos vamos a unos judíos del siglo I, no habían de ese tipo de mesas, y menos en Israel, el Líbano y todo ese sector. Ajá, muy bien. Bueno, 2 de la tarde, 2 minutos, estamos hablando de la importancia y de la relevancia de la Semana Santa o Semana Mayor, como en muchas ocasiones se conoce. Hablemos entonces, veníamos hablando de la sucesión de la Semana Santa, que inicia entonces con la semana, con el Día de Ramos, el Domingo de Ramos mejor. ¿Qué pasa hoy lunes? ¿Qué sucede? Porque estamos esperando todos ansiosos el día jueves. Pero entonces, durante estos 3 días consiguientes, ¿qué sucede? Bueno, dicen que el lunes santo simboliza la unción de Jesús en la casa de Lázaro. El lunes. El lunes santo. Ajá. La ausencia de Jesús. La unción La de unción. Jesús Ok. en la casa de Lázaro. ¿Y qué es la unción? Hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué es? Unción. Unción es ungir, el aceite, el óleo, ya, en que en la casa de Lázaro viene su hermana y le lava los pies, ¿no? Es un gesto muy hermoso, Marta y María. Unción, ¿por qué? No hay un signo externo de aceite, pero la presencia de Jesús que simboliza Claro, el Ruach HaKodesh, emanaba como eso. dicen los judíos, el Espíritu Santo, ese soplo de vida, emanaba esa unción. Entonces, algunos teólogos dicen que el lunes simboliza la unción de Jesús en la casa de Lázaro. En la casa de Lázaro. 2 de la tarde, 3 minutos. Ya vamos a continuar entonces, vamos Con el martes. el lunes, porque en el lobby hay muchas preguntas de nuestros televidentes a través de redes sociales. Allá están Jihan Mohamed y Mónica Castiblanco. Compañeras. 2 de la tarde, 3 minutos, y hay mucha participación, pero antes yo le quiero contar al padre Juan Camilo, que nos acompaña el día de hoy, lo que yo venía diciendo, cómo vivo yo mi Semana Santa. Yo hago ayuno los viernes, o mejor, abstinencia de comer carne. ¿Qué significado tiene esto, padre? Y Jihan tiene más preguntas. Y a través de nuestras redes sociales nos están dejando, pues, por supuesto, los televidentes, todas esas recomendaciones, esas preguntas para nuestro sacerdote que nos está acompañando el día de hoy. Durante la Semana Santa, ¿hay que rezar el Vía Crucis? Esta es la pregunta que nos dejan a través de nuestras redes sociales, y los invitamos a ustedes para que sigan ahí conectados con nosotros. Bueno, ahí está la pregunta, padre. Bueno. Padre Juan. Respecto al Vía Crucis, son devociones, devociones populares o liturgias populares. Realmente no es esencial. Lo esencial es asistir a la liturgia de la Pasión, que es el evento en que celebramos la palabra y distribuimos la comunión. No hay Eucaristía, no hay consagración. Pero en la mentalidad de la gente, por la tradición, Claro. está el Vía Crucis muy impreso en las mentes de todos. Claro. Las devociones deben llevarnos a la contemplación de un suceso. El judío, hablo mucho de los judíos porque casi todas nuestras raíces son judeocristianas y no lo podemos negar. Dice el Evangelio que Jesús, cuando estaba en el huerto, oraba repitiendo las mismas palabras. Nosotros repetimos ese suceso todas las Semanas Santas. Repetimos esos sucesos todos los años, pero nos debe llevar a una reflexión y contemplación. Realmente yo recomiendo a los televidentes, sí, practicar el Vía Crucis, pero mejor hacer vida el Vía Crucis. Hacer Vía vida. Crucis.
camino de la cruz, ese camino de la cruz que me debe llevar a la felicidad. Ese camino de la cruz que es encontrar a Cristo desde la humanidad. Que muchas veces tenemos una imagen muy distorsionada de Dios, una imagen muy como una entelequia, algo muy lejano. Y realmente Dios está en lo sencillo y en lo elemental de la vida del Esta ser etapa humano. del Via Crucis, padre, realmente ha sido llevada a las películas de una manera desgarradora. Digamos que es la parte más difícil de la película, cuando uno ve el sufrimiento de Cristo por todos nosotros. ¿Ya? Y algunas personas acostumbran, me acordé porque usted decía ahora, vivamos el Via Crucis, pero no hagamos parte de él. Algunas acostumbran a flagelarse y hacer sacrificios y andar de rodillas, subir montañas de rodillas que para ofrecerle al Señor. ¿Usted qué piensa de esto? Yo pienso que eso es fundamentalismo. Y el fundamentalismo es peligroso. Yo siempre he dicho que el fanático político y el fanático religioso es un problema Completamente. Ahí ya. tremendo. Es Sí, un sí, problema tremendo. Realmente son prácticas que no deben llamarse de piedad, porque el flagelarse y todas esas cuestiones son realmente fanatismo. Yo siempre he dicho que se requiere de fides et ratio, de fe y razón. Racionalidad sin fe se vuelve escepticismo. Fe sin racionalidad se vuelve fanatismo. Fanatismo. Entonces, vivir la fe, yo digo, vivir el Via Crucis, ¿qué significa? ¿Qué es el camino de la cruz? Jesucristo lo enseña y lo dice. Primero, sirve a tu hermano. Primero, ámate, perdónate. Ese es el camino de la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús a lo largo de su vida. Enseñó a amar, perdonar y lo más importante, servir. Ese es el verdadero Via Crucis. Ese es el verdadero de hecho, Via Crucis. la vida no es color de rosa y tiene sus momentos de Via Crucis que debemos Claro de que aprender sí. a interpretar. Claro que sí. Y el dolor, como dice esa bella canción colombiana, el dolor y la alegría son la esencia permanente de la De vida. la vida. Realmente los seres humanos, si no tenemos dolor, no conocemos a Dios. El dolor muchas veces nos lleva a conocer Nos a acerca. Dios, porque nos acerca, porque nos hace interiorizar, nos hace, yo he dicho, una crisis te lleva a la reestructuración. Si no hay crisis, tienes dos caminos: o no te reestructuras o te hundes. Te reestructuras o te hundes. Entonces, realmente el Via Crucis lo vivimos todos los días de la vida, pero hay quienes no viven a Jesús de una manera coherente. ¿Qué es el Via Crucis? ¿Qué es el camino de la cruz? El camino de la cruz significa morir a mí mismo, a mi egocentrismo, morir a mis vanidades, que Ave María, que es muy complejo. Es muy complejo. Eso es el Via Crucis. Muy bien, pues ahí está muy claro el Via Crucis explicado hoy aquí en las tardes del sol. Ustedes hagan sus preguntas, 524-3536, 518-4098, 2 y 8 minutos, Stefan. Hablaba usted hace un minuto, reverendo, acerca de precisamente el Via Crucis, ese Via Crucis que todas las personas en algún momento solemos llevar por X o Y motivo en nuestra vida. Y algo bastante claro y bastante contundente que muchas personas solemos aplicar es en la no práctica precisamente, que nos han enseñado durante tanto tiempo, de venir y repetir la misma acción. ¿Por qué? Esta tarde estaba hablando con una de mis compañeras del programa y me decían, bueno, pero tú ¿por qué no practicas el tema del Via Crucis? Y yo le decía, a ver, tú tienes a tu papá y resulta que tu papá fue el que dio la vida por todos, por los buenos, por los malos, por los regulares. Y le hicieron flagelos, lo clavaron en una cruz, lo amordazaron, torturaron. le pusieron esa corona de espinas que le llegó hasta su cerebro. ¿A ti te gustaría que cada año a tu papá le recordaran eso? Bueno, Entonces ella se queda como... es muy interesante. Wow. Por ejemplo, en la programación nuestra para los anglicanos, nosotros no practicamos devociones, pero tampoco lo hacemos de una manera proselitista, quitarle a la gente lo que ya tiene Claro. Claro. En sus cabezas, ¿no? Yo, por ejemplo, junto con el padre rector, que lastimosamente no pudo venir, no tenemos Via Crucis este Viernes Santo. ¿Pero lo Que reemplazan? Que incluso yo me puse. Yo le dije, padre, pero ¿cómo es posible? Entonces él me dijo, no, hagamos algo que reflexione la muerte de Jesús. Y vamos a hacer una procesión con velitas y todo en la noche. Pero realmente él me decía,
no podemos quedarnos simplemente, ahora que dices eso, recuerdo lo que el padre me decía, con ritualismos, porque muchas veces nos volvemos ritualistas y no le encontramos un sentido a lo que estamos celebrando. Claro, ¿qué viene entonces después de esta Semana Mayor? Porque listo, el viernes decimos, ok, no comemos carne. Habrá una persona que lo único que tenga en su alacena sea carne y le va a tocar comerse su pedazo de carne. Bueno, yo me quedo con una frase de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo decía, ¿de qué sirve no comer carne si devoras diariamente a tu hermano? Ah, qué buena frase. Realmente son simbolismos, no nos quedemos con eso. Con los simbolismos, 2 de la tarde, 11 minutos. Seguimos en las tardes del sol cada día mejor. Hoy hablando de la Semana Mayor. Hay llamadas, 524-3536. Hay más preguntas también en el lobby de Telepacífico. Adelante, Gihan y Mónica. 2 de la tarde, 11 minutos. Padre Juan Camilo, por acá nos preguntan qué diferencia hay entre la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana. ¿Las tres celebran la Semana Santa? Bueno, por lo pronto respóndanos a esta pregunta. Ya ustedes, los televidentes, van a seguir ahí preguntándonos a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas, que se las recordamos, 518-4098, 524-3536. Padre Juan Camilo, aquí está la pregunta de Mónica para que usted sea el indicado de responderla. Claro que sí, bueno. Primero, comprender que las dos, tanto los ortodoxos como los anglicanos, somos cismas, es decir, separaciones que hubo en la historia de la Iglesia Católica de Roma. Año 1054, el gran cisma de Oriente y Occidente, los ortodoxos. Los ortodoxos también celebran la Semana Santa. Ellos tienen, al igual que nosotros, que el celibato es opcional. Hay quienes optamos por no casarnos y quienes optan por casarse. Por hacerlo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ellos y nosotros? En el caso de la liturgia, es una liturgia muy esplendorosa, en griego, con mucho incienso, ornamentos muy sugestivos, muy bellos y muchos ornamentos, muchas cosas que colocan encima, no solamente como nosotros, que es el alba, la estola, la casulla, no, ellos se colocan más ornamentos. Los que van a ser obispos, ellos sí deben ser célibes. Los casados no pueden ser obispos. En el caso suyo, como anglicano, ¿usted se casaría? Yo opté por el celibato. ¿Por el celibato? Sí, yo opto por el celibato. Se salvó de tener suegra. 2 de la tarde, 13 minutos. Bueno, padre, entonces... Sí, claro. Sí, con la pregunta. Entonces, esos son los ortodoxos. Ya en el siglo XVI, la Reforma Protestante, Martín Lutero era un bon, y ya se sonaba en Inglaterra la Reforma Luterana de Martín Lutero, valga la redundancia. Sin embargo, Enrique VIII se quería casar con Ana Bolena. Y al casarse con Ana Bolena requería un permiso. Entonces pidió la dispensa al Papa. El Papa pues estaba entre la espada y la pared porque la reina Catalina de Aragón era la tía del emperador Carlos V. Y el Papa necesitaba los favores de Carlos V también. Entonces pues no accedió a darle la dispensa del matrimonio. Sin embargo, de ahí comienzan los primeros pinitos de la independencia de la Iglesia de Inglaterra, porque eso significa la palabra anglicana, con la Iglesia de Roma. Eclesia anglicana, Iglesia de Inglaterra, Iglesia inglesa. Entonces, cuando Enrique se separa y Thomas Cranmer comienza ya con sus reformas, la Iglesia comienza a tener unos cambios lentos, pero realmente Enrique VIII no es el fundador del anglicanismo como se piensa. Yo le atribuyo que el anglicanismo se generó gracias al obispo Thomas Cranmer y en el reinado de María Tudors, donde realmente cambió drásticamente la liturgia, donde cambió drásticamente los elementos de la disciplina y las praxis de la Iglesia Católica Romana. Realmente el anglicanismo se define como un catolicismo reformado. Como un catolicismo moderno, digámoslo así. No, reformado. Ojo que moderno no es la palabra. No es la palabra adecuada. moderno. No. Pero si se pueden casar, de reforma,
porque es que los primeros 1000 años de la Iglesia Católica de Roma, los curas eran casados, el Papa Alejandro VI fue casado y muchos clérigos eran casados, entonces no hablemos de modernidad, hablamos de reforma porque tomamos ciertos elementos de la reforma protestante y ciertos elementos del catolicismo. Entonces nosotros no hablamos de 7 sacramentos, nosotros hablamos de 2. Nosotros no celebramos con el misal romano, nosotros celebramos con el libro de oración común, el LOC, que es un libro escrito y hecho inicialmente por Thomas Cranmer. ¿Cuáles son los 2 sacramentos de ustedes entonces? Para nosotros, indispensables para la salvación, el bautismo y la Eucaristía. Los otros 5 también existen, pero como menores. Pero se celebra la Eucaristía, perdón, de igual manera como el catolicismo. Realmente es muy similar, pero la liturgia es distinta porque somos distintos, lógicamente. Por ejemplo, la concepción teológica, no hablamos de transubstanciación, no hablamos de cambio de substancia, hablamos de que sigue siendo la misma substancia, pero espiritualmente está Jesús. Sí, transformada. No hablamos de transformación, sino que hablamos de consubstanciación, la espiritualidad, el Espíritu del Señor. A través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se posa sobre las especies. El bautismo, el matrimonio, por ejemplo, nosotros, el tema del divorcio, nosotros no hablamos de nulidad, hablamos de divorcio. Porque muchas veces se escoge mal y se confunde el amor con querer, con cariño, con apego. Entonces nosotros, bajo un discernimiento, no colocamos tantas trabas como en las iglesias tradicionales. Entonces somos católicos reformados, tomamos los primeros 7 siglos de la Iglesia Católica, por eso rezamos el mismo credo, rezamos el Gloria, rezamos, tenemos la sucesión apostólica. Es ver de todas formas una Semana Mayor, una Semana Santa desde varios puntos de vista, y es precisamente por eso que vamos a recibir más llamadas de nuestros televidentes, porque queremos que sean ustedes los que nos cuenten cómo viven y cuáles son, por supuesto, todas las preguntas que tienen acerca de la Semana Mayor. Ana se está comunicando con nosotros a las 2:17 de la tarde. Hola Ana, bienvenida a las Tardes del Sol. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, feliz de escucharte. Para el padre, ¿desde cuándo aparece en la religión católica la hostia? Desde ¿por qué se hace símbolo de la hostia, o desde cuándo aparece, y por qué no de pronto con un pan como lo hizo Jesús en la última cena? Esa es mi inquietud. Gracias. Excelente pregunta. Muy buena pregunta de Ana. Sin levadura. Realmente el pan sin levadura tiene una explicación. Se celebra la Pascua con el pan sin levadura. Jesucristo utilizó pan sin levadura. ¿Ya? ¿Qué sucede? Por practicidad. La hostia es un pan sin levadura, es hecha de harina y de agua. ¿Ya? Entonces, recuerda de que la levadura de Cristo, ¿ya?, es mucho más que un elemento físico, sino espiritual. Jesucristo no requiere hacer cosas grandes. ¿Qué hace la levadura? Agranda, ¿no? Infla. No, mientras que nosotros hablamos que algo tan sencillo como una hostia, la palabra hostia significa víctima, es Jesucristo, ¿no? Entonces cada vez que el sacerdote dice tomad y comed todos de él, cuando nosotros decimos esas palabras de consagración, también hacemos relación al Antiguo Testamento, cuando se utilizaba el pan sin levadura, que es la memoria del maná que cayó del cielo. Otro simbolismo. Otro simbolismo, pero ahorita ya hablamos de el discurso del pan de vida que está en el Evangelio. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre. Entonces el pan sin levadura es por respeto a la tradición y porque así mismo lo celebró Cristo, sin levadura. Y así se celebra la Pascua. Y por lo que decía usted, la practicidad. Pues sí, claro, ya el tema del pan ácimo como tal, claro, es mucho más práctico, claro, la hostia y todo. Realmente hay una denominación que es dentro de la iglesia, una comunidad dentro de la Iglesia Católica Romana, los catecúmenos, ellos celebran con el pan ácimo, y los ortodoxos también celebran con el pan ácimo. Reverendo, para nadie es un secreto que en esta Semana Mayor tenemos estos días
tan importantes y que marcaron tanto la historia espiritual de cada uno de los seres humanos, porque todos la vivimos de una manera distinta, que es la entrega de Jesucristo, que es la muerte de Jesucristo, que es la resurrección. Pero ¿por qué en algún momento este concepto se nos va de lado y solamente decidimos celebrar estos 3 días y honrarlo estos 3 días y no el resto? Bueno, realmente lunes, martes y miércoles santo hacen parte de la cuaresma. Concluye la cuaresma con el jueves santo. Ya el jueves santo, del jueves al sábado santo, es el triduo pascual. Son los tres días que anticipan la Pascua. En la liturgia, tanto de la Iglesia de Roma como los anglicanos, y creo que también los ortodoxos, ellos ya no dan la bendición desde el jueves, sino hasta el sábado, porque es una misma liturgia. Entonces, esos 3 días, lunes, martes y miércoles santo, también hacen parte de la cuaresma. Son días de reflexión. Hay muchos que, por ejemplo, tienen momentos de acercarse a la confesión sacramental, hay otros que hacen celebración de la Eucaristía, pero como una preparación del triduo, y el triduo una preparación de la Pascua. Muy bien, pero entonces concretamente el significado de martes y miércoles santo, ¿cuál viene siendo? Lunes, martes y miércoles santo, preparación del triduo pascual. Preparación. Preparación. ¿Y qué significa el triduo pascual? Triduo, 3 días. Pascual significa del paso de Jesús de la muerte a la resurrección. Muy bien, didácticos hoy en las tardes del sol, aprendiendo mucho para reflexionar en Semana Santa. Los invitamos a seguir participando, 524-3536, 518-4098. Vamos al lobby de Telepacífico. 2 de la tarde. Jihan y Mónica. 2 de la tarde, 22 minutos, viviendo esta Semana Santa. Aquí comentarios, mensajes que nos dejan nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Jihan, por acá Jesús Gómez nos escribe lo siguiente en nuestro Twitter: la resurrección de Cristo es el perdón para los pecadores, vida para los que aceptaron su obra en la cruz y gloria para la eternidad con Él en los cielos. ¿Qué nos dicen? Bonitos mensajes a esta hora de la tarde, pero también a través de nuestras redes sociales nos dejan una pregunta que a mí la verdad me causó mucha curiosidad y además la investigué. Dice, ¿cuál es el color de la Semana Santa? Aquí leyendo decía que cada día representa algo y que se simboliza con algún color. Reverendo, ¿usted qué piensa de esto o cómo sería? Bueno, la liturgia tiene colores. Los colores tienen un significado litúrgico que nos conlleva a celebrar una contemplación que cumplimos en la liturgia. Entonces el blanco es el sábado de gloria, el día glorioso. El rojo es martirio, es la sangre, ¿no? Entonces celebramos de rojo el domingo de Ramos y el Viernes Santo. Estos días otra vez de morado, penitencia. Y el verde, cuando ya se concluya la Pascua, 50 días después, en Pentecostés, que otra vez se celebra con rojo, se utiliza el color ordinario. Es por eso que en las procesiones que vemos normalmente en la Semana Santa solemos ver este tipo de colores. Claro que sí. Rojo, pasión, sangre, martirio. Blanco, gloria, resurrección. Bueno, hay unos que, por ejemplo, yo tengo en vez de blanco un color dorado, ¿no? El dorado o el blanco simboliza la gloria, ¿no? Y el verde, tiempo común, y el morado, penitencia. Recordemos estas palabras que Jesús, antes de entregarse ya por última vez, va al monte, ora, suda sangre, deja a sus discípulos para que oren con él al mismo tiempo, y oh sorpresa, cuando llega se dan cuenta que están dormidos, pero previamente tuvo unas palabras que de una u otra manera marcaron la historia y el pensamiento de muchos de nosotros. Padre, yo no he de beber este cáliz, pero que se cumpla tu voluntad. Es ver la humanidad de Cristo. Yo pienso que la humanidad de Cristo en la cruz se evidencia en 2 partes. La primera es un hombre sufriente. Sí, claro. Y la segunda, la oración de Jesús en la cruz. Hay muchos que piensan que cuando Jesús dice Elohí, Elohí, Rama Sabatani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es Jesús quejándose. No, es el Salmo 22. Es el inicio del Salmo 22. Es la oración de Cristo.
en el momento del sufrimiento, ¿no? La incorporación de la fe en el momento de la dificultad. 2:25. Hay muchas preguntas, querida Tefa. Leopoldo Londoño nos dice: felicitaciones por este gran programa en el día de hoy, aprendiendo mucho acerca de la Semana Mayor. Y pregunta Leopoldo, ¿por qué un acontecimiento histórico como fue la muerte y resurrección de Cristo impactó a la historia? Lo vamos a responder luego de comerciales, padre, aquí en las tardes del sol, cada día más interesante. Proteger el agua es proteger la vida. Revisa las llaves e instalaciones hidráulicas de tu vivienda. Utiliza la lavadora para cargas completas. Cierra la llave mientras te enjabonas. Proteger el agua es proteger la vida. Estamos viendo Tardes del Sol. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. El horario vespertino es infantil y tenemos nuevos programas. Mucha fantasía con Peter Pan, lunes a las 4 de la tarde. Diversión de la buena, con el libro de la selva. Creo que es hora de que tú te vayas yendo. De lunes a jueves a las 4:30 de la tarde. Desde Ipiales, Nariño, este es el toque. Muy a nuestro estilo es Toque Pacífico. Hola muchachos, buenos días. De lunes a jueves a las 5 de la tarde. Para la imaginación está Familia Lobo. De lunes a jueves a las 5:30 de la tarde. Vamos a cenar, ¿qué es lo que yo hago? Mucho más que recuerdos con Mi Señal, Mi Huella. Jueves a las 4:15 de la tarde. Papo, ¿de dónde nacen las hadas? Y toda la creatividad en el taller de Papo. Esa sí que es una muy buena pregunta. Jueves a las 4:42 de la tarde. El horario vespertino es infantil en Telepacífico. ¿Tienes un proyecto audiovisual y quieres hacerlo realidad? La Autoridad Nacional de Televisión fomenta y financia los contenidos audiovisuales y este año entregará estímulos por 4.400 millones de pesos en 3 categorías. Nuevas series documentales, dirigida a operadores sin ánimo de lucro. Nuevas series de ficción y de documentales, dirigida a productores independientes, operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro y organizaciones étnicas. Y nuevas series de ficción y de piezas unitarias, dirigida a organizaciones étnicas. La convocatoria estará abierta a partir del mes de abril y hasta el próximo 30 de mayo. Las propuestas deberán ser enviadas por correo físico o directamente al edificio de la Autoridad Nacional de Televisión, ubicado en la calle 72, número 1277 en Bogotá. Para más información, consulta en la página www.antv.gov.co. Este martes 16 de abril vamos a ponerlos al día con las nuevas patinetas que transitan por la capital del Valle del Cauca. ¿Qué piensan Gigi y Marce? Creo que son peligrosas porque es que van por las vías donde están los carros sin protección alguna para el usuario. Además parquean en cualquier lugar, no importa que estén invadiendo el espacio público. Entonces, en fin, yo creo que falta mucho por reglamentar. Mira, a mí la verdad me encanta esta iniciativa. Las he usado y las seguiré usando sobre todo por el tráfico acá en Cali. Pero lo que realmente me preocupa es la seguridad de quienes las usamos. ¿Y ustedes qué opinan? Envíe un mensaje de voz no mayor de 30 segundos con su participación. Los esperamos este martes a las 6:30 de la mañana por Telepacífico. Seguimos con Tardes del Sol. 2 de la tarde, 29 minutos. Continuamos en el Magazine de la Buena Energía, las tardes del sol. El padre Juan Camilo hoy está explicándonos acerca de la Semana Mayor. Muchas preguntas de los televidentes, cantidad de preguntas también a través de las redes sociales. Y transmitíamos una antes de irnos a comerciales del señor Leopoldo, que decía que por qué este acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo había impactado tanto la historia, padre. Hay una frase en arameo que me fascina, que hace referencia al triduo pascual, al sábado santo. Realmente ellos lo utilizan para la Pascua judía, que es la liberación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Yo tomo esa frase para la noche del sábado, Manish Tanana,
porque esta noche no es como las demás noches. Eso significa esa bella frase. ¿Y por qué esa noche no fue como las demás noches? Porque nos habla de que ese hombre que nació en Belén de Efratá, ese hombre que nació en una cuna, no por pobreza, sino porque lo iban lo iban a asesinar. Claro. Y también para que se cumpliesen las profecías del profeta Isaías en particular. Y también tenía que ser del mismo linaje de David y nacer en el mismo lugar que nació David. Pero realmente nosotros vemos como un hombre se hizo Dios, como el verbo se hizo carne, dice el Evangelio. El verbo carum factum et in habitavit in nobis. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese que habitó entre nosotros, que sufrió y que fue igual a nosotros, menos en el pecado, resucitó. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento tan grande que partió la historia. Pero yo siempre hago una reflexión. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por sus milagros? ¿Por su resurrección o por su vida? Dice, si Cristo no hubiese muerto, dice San Pablo, nuestra fe sería vana. No hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, perdón. La resurrección de Cristo es lo que le da sentido a nuestra fe. Es la Pascua que todos nosotros debemos vivir, ya transliterándolo a nuestra vida cotidiana. Todos los días debemos tener pequeñas muertes que nos conlleve a esa resurrección, hasta ese encuentro total con Cristo. La resurrección de Cristo parte de la historia porque fue el acontecimiento más maravilloso. Más maravilloso porque son 20 siglos que aconteció y todavía lo conmemoramos, oramos y creemos que Él es el Mesías. Hay muchas cosas que lo hilan a uno entonces en esta Semana Mayor, y es precisamente el recordar que Él murió por nosotros, se hizo hombre, vivió y luchó también porque fue una persona de carne y hueso, tuvo de pronto todas esas cosas que cuando uno, por ejemplo, está joven, tiene tantas tentaciones, pero nunca cayó en ella a pesar de todos los traspiés que podemos conocer en la palabra pudo tener. ¿Qué pasa en ese momento entonces cuando, por ejemplo, se rompe ese manto santo y llega uno a la historia en la sinagoga también, donde se rompe todo y empezamos a conocer un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento después de la muerte de Jesucristo? Bueno, realmente se parte el testamento con Juan el Bautista. Sí. ¿Ya? Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a proclamar sus caminos, ¿no? Parte la historia, se parte el tiempo de que nosotros conocemos como el año cero, pero realmente Jesucristo no nació en el año cero. ¿Por qué parte la historia ese elemento, el Antiguo Testamento? ¿Por qué nosotros hablamos de ese Nuevo Testamento? ¿Por qué nosotros hablamos de ese tiempo de gracia? Porque Jesucristo nos vino a hablarnos de la ley de los profetas, vino a hablarnos también de la Tanaj, pero mucho más que un rubricismo religioso, nos vino a hablar sobre el amor. Toda la ley, Él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a llevarla a la plenitud. Todo eso que los profetas decían, todo eso que los profetas tenían en sus cabezas, que el Señor inspiraba a través de ellos, todo eso que estaba contenido en la Tanaj y en los Nishbot, en los mandamientos, Jesucristo lo hizo 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso se parte el testamento. Por eso se habla que Jesucristo establece una nueva alianza. Bueno, Padre Juan, 2:34 minutos. Hace poco hablábamos de la última cena y que no existía la mesa larga y el cuadro tan hermoso que pintaron Da Vinci. Que pintó Da Vinci. Pero, ¿qué pasa con, digamos, la pesebrera donde nació el niño? Bueno, hay una basílica muy hermosa, una gruta que ni siquiera uno puede entrar de pie, sino que uno debe entrar agachado. Sí. Y es donde la tradición cuenta de que Jesucristo nació en Belén. No podemos decir que el Señor nace ahí con exactitud. No lo puedo decir. Y ninguna persona que tenga un conocimiento científico lo puede decir. Pero la tradición dice que Jesús nace allí, en esa bella gruta.
Yo pienso que lo más importante, más que estar buscando dónde nació Jesús y un poco de reliquias que aparecen, que el pedazo de la cruz, que el manto y todas esas cosas, es que nazca en nuestros corazones, que resucite en nuestros corazones. Jesucristo no puede ser simplemente un personaje histórico. Jesucristo debe ser un personaje ontológico, es decir, un personaje que se vive del ser, un personaje que está dentro de mí y que debo hacerlo bien. Reverendo, y es ahí precisamente donde nos trasladamos al jueves y al Viernes Santo. Estos días tan importantes, y el sábado claramente, estos días tan importantes, ¿qué sucede en este momento? Bueno, pasamos para el viernes. En el jueves. En el jueves conmemoramos la Eucaristía y el sacerdocio. Se instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Jesús parte con sus discípulos, les entrega el pan, después coge la copa, les entrega el vino, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, dice en otro pasaje del Evangelio, ¿no? Ya trayendo a colación todos esos versículos bíblicos que antecedían ese acto de Jesús. Vemos cómo Jesús se hace sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Que Jesucristo era laico, Jesucristo no era cura. Eso también debemos cambiarnos ese concepto. Jesucristo era un laico. La palabra sacerdote, sagrado, dote, don. Jesucristo nos invita a hacer dones sagrados. El bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Lo que vuelvo y reitero, la Edad Media nos regaló muchas cosas, pero también nos hizo mucho daño. A mí no me gustan esas imágenes de Jesús con ornamentos, con casulla. Hay algunas que son tan osadas de colocarles mitra, nada de esas ¿quién cosas. nos asegura que era así, verdaderamente? No, es la historia, es que realmente eso aparece después del tiempo, en la Edad Media, eso no aparece en la época de Jesucristo. Jesucristo se hace pan y se hace vino porque quiere estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. El momento de la celebración de la Pascua, que lo hicieron antes de la fecha indicada, el 14 de Nisan, era un momento de fraternidad, era un momento en que compartían, en que Cristo se parte y se comparte. Esa es la simbología de la Eucaristía. Lo hablo desde la visión anglicana, claro está. Pero también en la Iglesia Católica Romana, que creen en la transubstanciación, prácticamente tenemos una similitud. Ellos dicen Jesucristo se hace 100%. Realmente el Señor dice, aquel que ore, 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces el Jueves Santo conmemoramos el sacerdocio que se instituye y conmemoramos también la última cena, el lavatorio de los pies y ese preludio a la pasión del Señor. Pasemos al viernes. Muy bien, ¿no? pero ya vamos a pasar al viernes, que se conmemora el viernes, que se conmemora el sábado, porque hay más preguntas de nuestros televidentes y de la gente que está activa en redes sociales. Mónica Gihan. Mauro, muchísimas gracias. Así es, los televidentes están escribiéndonos a través de @lazardelsol, están compartiendo todas esas costumbres que tienen en esta Semana Santa. Y Mónica está atenta para decirles qué nos están diciendo, Mónica. Bueno, por acá nos preguntan varias personas, reverendo, lo siguiente. Por primera vez quieren hacer ayuno, que cómo en realidad se debe hacer esta abstinencia. Esa es la pregunta de nuestros televidentes. El ayuno, padre, ¿si es necesario hacer ayuno o no? Bueno, para mi concepto, hablo de mi concepto, no el de la iglesia, el ayuno es un cambio de vida, para mi concepto. Para el de la iglesia, el ayuno sí es importante, el ayuno simboliza esa abstinencia de las cosas, cómo mortifico la carne para poder contemplar y vivir de mejor manera ese mensaje de Jesús que estamos nosotros conmemorando. Pero vuelvo y repito la frase de San Juan Crisóstomo, ¿de qué te sirve no comer carne si estás devorando la carne de tu hermano? Simbolismos, otra vez el tema. He escuchado sacerdotes de la Iglesia Católica que dicen, hombre, el ayuno no es estrictamente necesario, los he escuchado. Simplemente tú te comunicas, te compenetras durante Semana Santa con Dios. Ya si lo quieres hacer por seguir la tradición, listo. Es que yo pienso que una de las problemáticas es, y lo decía Benedicto XVI,
necesitamos no cristianos de tradición, sino de convicción. Claro. Si nosotros fuéramos de convicción, este mundo sería diferente. No, si nos diéramos cuenta que verdaderamente Él murió por nosotros y todos los días, como dice su palabra, nos regala un día de misericordia, porque todos los días se nos renueva, es precisamente eso, la misericordia, pues de pronto no llevaríamos la vida alegre y la vida loca, como dice una canción, en muchas oportunidades, sino que nos centraríamos en ese amor que Él nos deja a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque ya entra a ser la Trinidad precisamente quien contempla en el momento, en el llanto, en el momento de la dificultad, más que cualquier otra cosa. ¿Qué sucede el viernes? Bueno, concluimos el jueves. Jesús es tomado, recluido, y automáticamente el viernes contemplamos la pasión del Señor. En ese momento la liturgia desprende el mantel del altar. En ese momento el altar queda totalmente desnudo. El Viernes Santo, desde lo litúrgico, no hay consagración, no hay Eucaristía. E incluso del sagrario se llevan las formas consagradas y se guardan en otra parte. Un simbolismo de que Jesucristo está recluido. Nosotros vemos la pasión de Cristo de Mel Gibson y es un poco fuerte. Sí, es muy fuerte, claro. Es muy fuerte. Pero realmente dicen que la pasión del Señor fue tan fuerte como lo demuestra esa película. Vemos cómo ese momento en que Jesús muere, se parte el templo, las cortinas del templo, ¿no? Recuerda lo que Jesús dice, ¿no? Yo destruiré el templo y lo construiré en 3 días. Que a los fariseos les parecía algo nefasto, que cómo era posible que Él dijese una cosa de esas. Se refería a su cuerpo, se refería a Él mismo. Entonces es el momento donde Jesucristo muere, donde Jesucristo se entrega, donde Jesucristo perece y se hace uno con el Padre. Recuerdo las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es el momento de que Jesús se está quejando o está pidiendo auxilio, es la oración de Jesús ante la agonía, es el Salmo 22. Hay una frase que en algún momento le escuché a una persona pues muy creyente de otra religión, practica otra religión, y es que se puede evaluar el tema de si de verdad es o no el hecho de cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Él tiene todo el pecado de la humanidad encima y Jesús no odia al pecador, Dios no odia al pecador, mas sí odia su pecado. Entonces, ¿voltea en algún momento el rostro Dios por tanto pecado de Jesús que tiene encima? ¿O simplemente es algo contextual? Para nada. Realmente la cruz es la redención. Jesucristo muere por nuestros pecados, más que cargar los pecados, no, muere por nuestros pecados, por nuestra redención. Por eso el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nosotros, por nuestra salvación. Por nosotros. Realmente el momento de la cruz, la expiración de Jesús, la muerte de Jesús, que se hace maldito, dice San Pablo, es por nuestro bienestar espiritual, por nuestra salvación. Por eso hay un momento en el credo que dice, descendió a los infiernos. No habla del Sheol, sino del Hades. Descendió a los infiernos, baja al Hades, salva a los que estaban antes de Él y resucita. Muy bien. Estamos aprendiendo mucho hoy sobre la Semana Mayor. Ustedes pueden seguir preguntando. 524-3536, 518-4098. Pasamos al lobby y luego vamos al significado del Sábado Santo. Adelante, compañeras, en el lobby de Telepacífico. Siendo las 2:44 de la tarde, Mauro, nosotros acá estábamos hablando de el tema de la Semana Santa. Mónica y yo decíamos, ¿alguna vez has ayunado? Y, o sea, yo hasta ahora no lo he hecho y a mí me gustaría hacerlo en esta oportunidad, pero también decirle a los televidentes que es un momento en el que yo agradezco, en el que yo trato de como de hacer un espionaje, por decirlo así, con todas las cosas positivas o negativas que he hecho y como hacer una acción buena.
todos los días. Es Mónica. que es una semana de reflexión realmente, Gihan, es una semana de agradecimiento, de perdón, aunque lo decían en estudio ahorita, es todo el año que hay que hacerlo, pero en esta semana es con más intensidad, que lo vivamos con mayor recogimiento, devoción, mayor responsabilidad, diría yo. A través de nuestras redes sociales, comentarios, dudas, preguntas acerca del tema del día de hoy, pues las recibimos con todo el gusto, @LasTardesDelSol. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y nuestras dos líneas telefónicas, por supuesto, ya están habilitadas: 524-3536, 518-4098. Reverendo, aquí en las redes sociales nos decía qué tan bueno es uno hacer una penitencia y, hacer una intención y hacer una penitencia para que esa intención se nos cumpla. Bueno, yo no estoy de acuerdo con las penitencias que dañen el cuerpo, claro está. Es bueno que la oración esté acompañada del sacrificio y el sacrificio que conlleve al cambio de vida. Es bueno, es importante. Pero vuelvo y reitero, no nos quedemos con las oraciones que simplemente son orales. Hablemos de oración vivencial, la oración de la vida cotidiana. Si eres un padre de familia, sé un buen padre de familia. Si eres un esposo o una esposa, sé un buen esposo o una esposa. Eso es lo que Jesús y lo que a Dios le parece mucho más grato que simplemente oraciones vocales. Es importante, la oración vocal es importante porque Teresa de Ávila dice que la relación con Dios es la relación de un amante. El amante no es como nosotros creemos en nuestro castellano de que es la relación extracurricular, no. El amante es aquel que se compenetra con el amado. Y aquel que se compenetra con el amado, aquel que se compenetra con Cristo, debe vivir esa comunión, esa unidad. Hay un versículo en Mateo que es claro, ¿no? Que dice que entremos a nuestro lugar habitual, cerremos nuestra puerta y es ahí donde debemos buscarlo, a solas. Claro que sí, realmente ese Dios que está en lo escondido y que lo ve todo, ¿no? Ese Dios que no quiere que seamos como los fariseos y los paganos, manteniendo en los templos y alzando las manos y todas esas cuestiones que no es que sean malas, pero lo más importante es que esté acompañado de la fe y las buenas obras, lo dice el apóstol Santiago. Yo no puedo decir tú tienes fe, yo tengo obras. Sí, claro. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y una fe sin obras, pues es una fe muerta. Se nos acaba el tiempo, pero vamos rápidamente. Sábado Santo, sábado de gloria. Manistanana, vuelvo y repito, Manistanana, porque esta noche no es como las demás noches. El sábado santo no se celebra la Eucaristía y en la noche comienza la vigilia pascual. Porque la noche y porque el sábado la resurrección, si el día es el domingo, muchos preguntarán. Bueno, para el contexto judío, después de las 6 de la tarde ya es el día siguiente. Entonces, ahí de alguna otra forma conmemoramos la Pascua judía y conmemoramos la Pascua de la resurrección, la liberación y la resurrección. Comenzamos las liturgias oscuras. Y en ese momento, desde el cirio pascual, comenzamos a cantar Lumen Christi, Deo Gratias. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y en ese momento comenzamos a cantar el pregón pascual que dice, oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa, algo tan terrible como fue la crucifixión, nos llevó a una alegría tan maravillosa como la resurrección. Entonces, el sábado santo es el preludio del domingo de resurrección. En esa noche concluye la Semana Santa y comenzamos la Pascua. La palabra Pascua significa paso, el paso de la muerte a la vida eterna. Muy bien. Bueno, Padre Juan Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mauricio. Hoy aquí, buena energía, Padre. Reverendo, feliz tarde. Que lo bendiga. Iniciando como tiene que ser la Semana Santa en las tardes del sol, aprendiendo muchísimo. 2:49, una pausa, ya regresamos.